Ok, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Ya saben, nomás de favor, si me pueden decir si nos escuchamos para dar inicio. Hermana Diana, hermana tía Rosy, Pau Valdivia, hermana Yanira, Dios le bendiga, hermana. Saludos a ver de usted. Ok, bueno, ya por ahí ya me dice mi tía que sí nos escuchamos. Ok, vamos a dar inicio esta noche, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra tercera lección. Nuestra tercera lección de este curso llamado Guerra Espiritual. Amén. Vamos a dar inicio, vamos a empezar a hablar acerca del tema, pero no sin antes, hermano, poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar ahí donde usted se encuentra, ahí en su casa, ahí donde usted está, si está cenando, si está en la sala o ahí en su recámara, donde usted se encuentra, hermano. Acompáñenme, vamos a empezar este tiempo, pero vamos a ponerlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a orar. Amén. Señor y Padre nuestro, esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de una vez más poder estar aquí, Señor, a través de este medio, Señor, compartiendo parte de este tema tan importante como es guerra espiritual. Señor, esta noche te damos la gloria, te damos la honra solamente a ti, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, tomando el lugar que te corresponde, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Hoy menguamos como personas, como seres humanos, para que tu Espíritu Santo crezca, Señor, y que sea Él el que esta noche nos ministre, nos hable y nos abra nuestro entendimiento a través de la palabra que va a ser compartida, a través de esta lección que va a ser compartida. Señor, te pedimos que seas tú con cada uno de mis hermanos que ya están esta noche conectados a través de este medio. Padre, y por aquellos que por alguna u otra razón no han podido o no han alcanzado a conectarse, Señor, sea usted con ellos, sea apresurando sus pasos para que lleguen a su hogar. Señor, ponga todos los medios para que ellos puedan estar presentes en esta lección que vamos a dar inicio esta noche. Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Padre. Tú eres el que merece ser reconocido, tú eres el que merece ser exaltado, Cristo Jesús. Tú eres, Padre, el que merece llevarse toda la gloria, Padre. Por eso esta noche ponemos este tiempo en tus manos, Cristo Jesús, para que seas tú, Señor, hablándonos. En tu bendito nombre, Padre amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Por ahí el día domingo estuvimos compartiendo parte de los manuales que traemos. Les entregué los 3 capítulos. El capítulo 1, lo que es los 2 reinos, y les entregué el número 2, que habla acerca del arrepentimiento y la conversión. Y pues esta noche es el capítulo número 3. Para los que tienen las hojas, pues ahí váyanme siguiendo conforme lo que voy yo leyendo. Y este capítulo 3, para los que no tienen el manual o las hojas, este capítulo 3 se llama El comandante en jefe. El comandante en jefe, el Señor de los ejércitos. Amén. Y pues ya usted con el eslogan o con el tema ya sabe, o más o menos se da una idea de lo que
de lo que se va a tratar esta noche. Amén. Entonces yo le invito, hermano, que predisponga su corazón y abra su entendimiento para ir llevando poco a poco esto. Antes de empezar a leer o a llevar este capítulo, primero que nada, por ahí yo recibí unos mensajes de personas que nos siguen. Esto no está... Estas enseñanzas, hermano, no son exclusivas de la iglesia, están llegando a varias partes, y por ahí me escribieron una persona, y yo nomás quisiera abrir un paréntesis en este tema. Yo voy a contestar mensajes, hermano, siempre y cuando se refieran al tema que estamos hablando, acerca de la guerra espiritual. Otro tema yo no lo voy a hablar. ¿Por qué? Porque ahorita no estoy hablando de ese tema. Entonces, para la persona que me preguntó acerca de qué pensábamos de ciertas cosas, yo lo único que le puedo decir es que en su momento llegará esa lección o llegará ese tema y se lo podremos compartir, y con gusto hablamos del tema. Pero lo que sí quiero hacer es claro que la palabra de Dios, hermano, no es para contender, no es para ver quién tiene la razón, para quién no, hermano. Lo que nosotros tratamos de hacer es que usted reciba una lección, reciba un curso, que nosotros hemos sido ministrados, que nosotros hemos escuchado, que nosotros hemos llevado a cabo, que también lo hemos leído, y sabemos que gran parte de lo que se dice aquí, como yo siempre se los he dicho, va conforme a la palabra de Dios, no con mis emociones, no con mis sentimientos, no con lo que yo piense, porque si pongo lo que yo pienso, pues nos vamos a perder. Pero por eso yo siempre les he dicho, o les hemos compartido, que todo tema, hermano, relacionado con la palabra, usted lo filtre, agarre su Biblia y filtre lo que lo estamos diciendo. Por eso le damos versículos de apoyo, para que usted vaya filtrando lo que nosotros estamos hablando, para que usted no se vaya con la idea de que es que es por la emoción que él trae, es que trae algo contra mí, es que no, hermano, olvídese de eso, amigo, familiar, hermano que nos mira. Olvídese de esa situación. Yo no tengo ni nada contra usted, y yo no tengo ni por qué estarlo juzgando, porque para empezar yo no soy nadie para juzgar, solamente yo soy el que juzga. Lo que sí es que a veces hay temas que incomodan a la gente porque viven en un pecado, y cuando se hablan de esos temas se molestan. Entonces quiero dejarlo bien en claro. Entonces yo no voy a estar contestando mensajes que no tengan nada que ver con la lección. Y si lo hago ahorita así presente, porque así presente en la lección, así fue como me escribieron. Entonces, nada más quería dejar ese punto en claro. Si usted tiene alguna duda acerca de las lecciones que estamos viendo, con mucho gusto me puede escribir, me puede marcar por ahí en mi Facebook, o en mi Facebook como Ricardo Valderas. Ahí hay una presentación de mis números de teléfono, hermano, y mi correo. Cualquier cosa, estamos para servirle. Entonces yo de favor les pido, hermano, que también ustedes no se enganchen mucho con este rollo. Amén. Y la verdad, yo no juzgo a nadie y no pretendo ser juez de nadie. Si hay algo que les incomoda, pues es tan sencillo, hermano, hermana, amigo, amiga, que usted me ve. Es tan sencillo como me mire o no mire el programa. Se oye difícil, se oye duro, pero tenemos un libre albedrío. Usted puede escoger si escucharme a mí o escuchar a otras personas. Entonces ya nadie se les está obligando. A los que sí los pudiéramos pedir un poco más seriedad serían los de la iglesia, pero los que no están dentro de la iglesia, nosotros no tenemos una obligación de que ustedes estén aquí con nosotros reunidos. Amén. Ok, entonces el punto aclarado, vamos a dar inicio, hermanos. Y yo lo quería hacer así como es, presente, en lección viva, para que no haya ningún malentendido. Amén. Entonces, capítulo 3, hermano, el comandante jefe, el Señor de los ejércitos. Los que tienen la lección, hermano, ahí ya en sus manos, pues se van a dar cuenta que es una lección algo larga. Espero que los que ya tienen la lección en sus manos hayan podido estudiarlo un poco o darle una ojeada del tema con el que vamos a hablar. ¿Por qué, hermano? Porque es importante. Ya veíamos en la primera lección que hablábamos acerca de la batalla espiritual, las dos
las dos guerras que se viven, la guerra espiritual, la guerra natural. Y luego ya identificamos en qué guerra tenemos que pelear. Ya sabemos que en lo natural, pues básicamente eso no lo podemos hacer, pero en lo espiritual sí podemos hacer algo. Y en el segundo tema, hermano, vimos lo que era arrepentimiento y conversión. ¿Por qué? Porque decíamos que nos podemos arrepentir, hermano, pero eso no nos garantiza que nos convertamos a Cristo Jesús, perdón. Y es eso, hermano, lo que los requisitos que nos ponen para pertenecer a lo que es el ejército de Dios eran bien sencillos: arrepentirse de nuestros pecados, arrepentirnos de la vida que veníamos viviendo, y el segundo, convertirnos. Entonces, ¿convertirse de qué, hermano? ¿Qué decíamos que significaba la palabra convertirse? Es volverse a. Entonces, es volver otra vez al camino del Señor. Amén. Entonces, por ahí vamos a estar repitiendo a lo mejor las lecciones 1, 2. Ahí vamos a irla viendo. Pero, como todo ejército, hermano, siempre va a ir un líder enfrente. Siempre va a haber alguien que lleve la batuta. Siempre va a haber alguien que esté al frente. En el ejército natural, pues sabemos que son los comandantes, los generales y cada persona que va enfrente. ¿Por qué? Porque hay rangos. Está el soldado raso que solamente sabe algo de armas, pero no tiene ningún conocimiento fuera de ahí. Y luego sigue, pues ahí se va, ¿no? Hasta llegar a, creo que el máximo nivel es general. Entonces, nosotros tenemos también alguien que va enfrente de nosotros, amén. Y ese alguien, hermano, pues es nuestro comandante en jefe, Jehová de los ejércitos. Él es, hermano, el que va por delante, hermano. Él es el que siempre va al frente. Yo les he comentado que es cierto que Cristo Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Él ya pagó por nuestros pecados. Pero veíamos en la lección 1, hermano, que siempre en las guerras quedan secuelas, quedan oposiciones que no quieren que la guerra termine. Entonces a eso es a lo que nos estamos enfrentando nosotros, a esos espíritus malignos que no permiten, hermano, que no quieren que la gente sea salva, que no quieren que el cristiano comparta el evangelio, que no se conforme solamente con salvarse él y su casa, sino que puedan compartir el evangelio a todo aquel que lo está necesitando. ¿Por qué, hermano? Pues usted bien sabe, hay gran necesidad en este mundo, hay gran necesidad en Nuevo León, en Escobedo, en cada parte, hermano, que nosotros estamos. Hay una gran necesidad de que la palabra de Dios sea hablada, hermano. ¿Por qué? Porque hay gente que se está perdiendo, hay gente que está muriendo sin conocer a Cristo Jesús, y mucha gente de esa, hermano, se está perdiendo en las drogas, se está perdiendo en el alcohol, se está perdiendo en hechizos, hermano, que recibieron. Se está perdiendo viviendo bajo de un puente como mendigos cuando eran gente prominente. Yo he conocido gente, hermano, que estuvo en rangos grandes y que hoy vive bajo de un puente. ¿Y sabe qué se debe eso, hermano? Que vino el diablo y le robó todo lo que tenía, y hoy lo tiene mendigando, hoy lo tiene careciendo de cosas. Entonces, el adicto, hermano, también sufre de una opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque el adicto está oprimido, hermano, por un demonio que no le permite, que no quiere que salga, no quiere que ese cuerpo sea libre de esa opresión. ¿Por qué? Porque a él le conviene tenerlo en esa condición de inmundicia, en esa condición de drogadicción. ¿Para qué, hermano? Porque ¿sabe usted, hermano, que ese tipo de personas que son salvas cuando vienen, porque dice la palabra que el que mucho se le perdona, mucho tiene que agradecer? Entonces esas personas, hermano, que viven en esas condiciones, esas personas que son salvas cuando han vivido una vida muy mal, llegan a lugares altos, hermanos, de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está recibiendo, hermano, palabra de Dios y está siendo libre. Entonces esa guerra es la que estamos peleando, hermano. Esa es la guerra en la que nosotros tenemos que entrar. Esa guerra es la que tenemos que vivir. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo tenemos una guerra, pero también tenemos que pelear por aquellas almas que se están perdiendo, por aquellas personas que no han conocido a Cristo Jesús. Porque, hermano, esa es nuestra meta, hermano. Eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros como cristianos: predicar el evangelio dentro y fuera de tiempo, hermano, y hasta los últimos rincones de la tierra, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice en Mateo.
Entonces, pero ¿cómo vamos a llegar, hermano, a esa guerra espiritual? ¿De qué manera vamos a llegar, hermano? Pues necesitamos que alguien nos guíe hacia esa guerra. Pero necesitamos conocer, hermano. Necesitamos conocer quién es el que nos va guiando. ¿Por qué, hermano? Porque acuérdense que el diablo es un vil imitador de Dios. Entonces, por eso el mundo está engañado, hermano. Porque creen, el diablo se disfraza. Dice que se disfraza de oveja, siendo un lobo rapaz. Se disfraza de oveja. ¿Y qué quiere hacer, hermano? Pues quiere distraer al pueblo de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer a nuestro comandante en jefe, a nuestro jefe, a nuestro superior, a nuestro machín, hermano, al mero mero. A ese lo tenemos que conocer. Y entonces este tema habla acerca de esa persona, habla acerca del que nos dio la vida, hermano, habla acerca del que pelea juntamente con nosotros las buenas batallas, hermano. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces Él es el comandante jefe, Él es el que nos va a llevar hacia el frente, amén. Entonces ahí los que tienen sus hojas, hermano, y los que no, el versículo clave o el versículo llave, como dice aquí, es el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Ese es el versículo clave. En ese nos vamos a basar. Ese es el que nos va a ir guiando, amén. Y como dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¿De quién habla, hermano? Dice: oye Israel. ¿A quién le hablaban? Al pueblo de Israel. Dice: nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Entonces Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y dice así: en el capítulo 1 aprendiste de una gran batalla espiritual que se está librando entre las fuerzas del bien y del mal. En esta lección y la próxima describen las fuerzas espirituales del bien. Estas incluyen a Dios el Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles. Entonces, el próximo tema, hermano, vamos a hablar de los ángeles. Amén. Dice: ellos son poderosas fuerzas espirituales que asisten a los creyentes en la guerra espiritual. Entonces, ¿quién nos va a asistir, hermano? ¿Quién nos va a apoyar en una guerra espiritual? El Padre, Jehová de los ejércitos, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero a ellos, hermano, se les unen los ángeles. Entonces es por eso, hermano, que cuando usted tiene una guerra espiritual, va a experimentar, hermano, muchas veces el poder de un ángel defendiéndolo. ¿Por qué? Porque los ángeles están a nuestro favor, hermano. Los ángeles están a nuestro servicio, pero solamente hay que hablarles. Pero ese es el próximo tema. Ahorita nos vamos a enfocar en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tristemente, dentro de muchas religiones, o creen en el Padre, o creen en el Hijo, o creen en el Espíritu Santo. O a veces creen en el Padre y en el Hijo, pero no creen en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo esto, hermano? Pues bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Dice la Trinidad de Dios. Dice: hay muchos dioses que son adorados en el mundo, pero existe solamente un Dios verdadero. La Santa Biblia contiene la historia de este Dios verdadero. Este Dios único se reveló en tres distintivas personalidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son descritos en la Biblia en términos de su naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, entendemos cualidades básicas que describen a Dios. Estas cualidades son también conocidas como atributos, los cuales significan características. La Biblia revela que Dios es triuno. Dice que la Biblia revela que Dios es triuno. ¿Qué quiere decir triuno, hermano? 3 en 1. No es como las ofertas que ponen en el sol, hermano, que compre 2 y llévese 3. No, este es 3 en 1. Amén. Dice: Dios posee una naturaleza triuna. Esto quiere decir que tiene 3 personalidades distintivas, aunque es un Dios.
Y eso, hermano, a mucha gente lo tiene con la cabeza al revés, porque para muchos son 3 dioses diferentes, que son 3 personas distintas. Y yo creo que usted y yo lo hemos ido viendo con el paso del tiempo, los que ya tienen tiempo en el Evangelio, que el Señor se demostró en 3 diferentes modalidades, ¿verdad? Como Dios grande, cuando en el Antiguo Testamento hablaba Moisés y todo, y luego se manifestó como Dios Hijo, que el Hijo Jesucristo, que tuvo que venir a la tierra a morir por nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, hermano, está desde el principio. Si usted lee Génesis, dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y que dice que se movía, y se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que solamente está hablando de una sola persona. Amén. ¿Pero con qué? Con 3 personalidades distintivas. Deuteronomio 6:4, ya lo leíamos, dice que: "Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es". Dice, las 3 personas de la Trinidad de Dios son llamados Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, hay varias escrituras que confirman esta triuna naturaleza de Dios. Cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Dios habló y el Espíritu Santo descendió. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense, hermano, ahí se unieron las 3. Jesucristo estaba entrando al río para ser bautizado por Juan. Cuando Juan lo bautiza, ahí estaba el hombre, Dios convertido en carne para salvar al mundo. Estaba físicamente. Es bautizado y dice que cuando sale del agua se presenta a Dios en espíritu. ¿En qué forma, hermano? En forma de una paloma va y desciende sobre Jesucristo. Y luego que dice, hermano, que se escuchó el poder, la palabra, el verbo, la palabra de Dios. Dice que se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estaba hablando Dios, hermano. Ahí estaba la Trinidad unida en un mismo lugar. Amén, en un mismo espíritu. Ahí estaban los 3, hermano. Presentado como carne, presentado como espíritu y presentado como el verbo, la palabra de Dios. Dice, las 3 personas de la Trinidad. Dice, antes del regreso al cielo, después de su ministerio en la tierra, Jesús habló de la venida del Espíritu Santo de parte de Dios. En Juan capítulo 15, 26, libro de Juan capítulo 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién era, hermano? Estaba hablando Jesucristo, ¿eh? Nos estaba dejando, básicamente nos estaba diciendo, yo tengo que irme, yo me voy a ir, pero no se van a quedar solos. Voy a dejar al Espíritu Santo con ustedes. ¿Para qué, hermano? Para que los mueva, para que Él sea el que les hable, para que Él sea el que los redarguye. Ahorita vamos a ir viendo las 3 personalidades de cada uno, como Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ir viendo cada uno, hermano. Pero ahí Él estaba diciendo, yo ya hice mi parte en esta tierra, yo ya peleé por ustedes, yo ya pagué por ustedes, yo ya pagué en la cruz del Calvario, ahora me toca irme, pero no los voy a dejar solos, los voy a dejar con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él los enseñe, para que Él los guarde, para que Él los redarguya, para que Él esté con ustedes y cuando tengan una necesidad, Él interceda ante el Hijo y el Hijo ante el Padre. Era el tercer eslabón, hermano, para poder llegar a que nuestras oraciones lleguen al trono, a donde está el Señor. Amén. Dice, el apóstol Pedro habló de esta naturaleza triuna de Dios. En 1 de Pedro 4:14 dice, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Entonces a Pedro se le reveló, hermano, y lo escribe en este capítulo 4, versículo 14. También dice que el apóstol Pablo habló de la Trinidad en sus escritos. Fíjese, aquí noten algo muy importante, hermano. Pablo no conoció a Jesucristo. El lado es como nosotros, hermano. Él no conoció el lado físico o el lado material de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo no era de los 12 apóstoles en ese entonces. Pablo en aquel entonces era Saulo, y él estaba haciendo, por diferencia de años, según la teología, alrededor de 5 a 15 años había diferencia entre la edad de Pablo y la edad de Jesucristo. De 5 a 10 años, perdón. Había diferencia entre la edad de Pablo y la edad de Jesucristo. Y mientras Jesucristo, él estaba siendo preparado en la casa de su padre, en la casa de José y de María, donde su papá era carpintero, él estaba siendo preparado, y dice que Jesucristo se escapaba y se iba a escuchar la palabra. Bueno, en esos lugares, hermano, Pablo también estaba siendo preparado, pero Pablo estaba siendo preparado a los pies de quién, hermano, a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, que era un sumo sacerdote, hermano, que conocía la palabra de Dios, o el Pentateuco, o el Torá, como lo puedan conocer, los primeros 5 libros de la Biblia, más o menos. Entonces dice que Pablo estaba siendo enseñado, pero él no conoció a Cristo físicamente. ¿Cómo se le presentó a Pablo, hermano? Como espíritu. ¿Por qué? Porque ya cuando ustedes conocen la historia, dice que él iba camino ¿a dónde? Él iba camino a Damasco, y de repente escuchó que le hablaban: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y luego dice que él dijo: ¿quién eres tú? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero, hermano, aquí ya Jesucristo había sido crucificado. Aquí Jesucristo ya había entregado su vida por nosotros. Entonces a él se le presenta como espíritu. Entonces él tiene, mientras Pedro, él lo conoció materialmente, a Pablo lo conoció en espíritu. Amén. Y luego dice en Romanos 8, 2 a 3, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en carne. Entonces él se dio cuenta, hermano, que Dios alcanzó a entender. Y fíjese que era una persona muy, muy inteligente, Pablo, hermano. Él había escuchado de Dios, él sabía quién era Dios, mas sin embargo no conoció, no tenía la revelación cuando Cristo caminó en la tierra, pero sí se le reveló como espíritu. Entonces él entendió que era Dios, que era un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Fíjese lo que dice en otro, dice, segunda del libro de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Quién era, hermano? Pablo, escribiendo sus cartas. ¿A quién? A Corinto, a la iglesia de Corinto. Y era una salutación que hacía. Fíjese lo que él reconocía: la Trinidad de Dios. Decía: la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu, sean con todos vosotros. Entonces él les declaraba que realmente Dios era un ser triuno, o era 3 en 1, por decirlo así. Y luego en Efesios 2:18 dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Espero me esté dando a entender, hermano. Por los que tienen la lección es más fácil, porque lo van leyendo y van viendo de lo que se trata. Voy a omitir ciertas cosas, pero para poder tratar de terminar el tema. Pero como quiera, los que ya tienen la lección, ahí lo pueden ir repasando juntamente conmigo. Dice, el libro de los Hechos también verifica la triuna naturaleza de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 33. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios,
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Dice, y luego ahí viene, hermano, dice, aquí hay un diagrama que ilustra la naturaleza trina de Dios. Se lo voy a mostrar. No es más que un triángulo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo dice que es un diagrama que ilustra la naturaleza triuna de Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es, ahí hasta ahí, hermano, ahí pues ya damos por entendido que nuestro Dios es un Dios triuno. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que desde el principio ese es uno solo, hermano. En el principio se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas. Amén. Pero luego Dios creador, Dios empezó a crear todo lo que él había. Y luego dice que el Verbo se hizo carne. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era Jesucristo, hermano. El Verbo se convirtió en Cristo. Lea Mateo capítulo 1. Dice que el Verbo se hizo carne. Amén. ¿Y por qué, hermano? Porque cuando en el libro de Génesis el Señor dice, y hágase la tierra, por decirlo una cosa, Él estaba hablando, era la palabra hablada, que es el Verbo. Ahí estaba hablando de Jesucristo. Entonces, desde el principio es en uno mismo, hermano. Nada más que a veces ahí entramos en conflicto, ¿eh? Bueno, hay religiones que entran en conflicto. No reconocen el poder del Espíritu Santo, o no quieren reconocerlo porque tienen la palabra de Dios en sus manos, porque casi la mayoría de las Biblias escritas tienen ahí la revelación del Espíritu Santo, hermano, y lo tienen escrito, pero no lo quieren reconocer. Mejor se saltan esos versículos. Es como aquel que aplica la Biblia a su manera, por decirlo algo así. El católico que no quiere ver lo que dice Éxodo 20, ¿va? Y así hay muchas religiones, hermano. Pero nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que cuando Él, después de la obra que hizo en la cruz del Calvario, nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién es, hermano? El Espíritu Santo es el Consolador de nosotros, es el que nos redarguye. Eso es lo que le ponía yo en el ejemplo de la lección 1, que tenemos aquí la voz del diablo hablando, y tenemos la voz del Espíritu Santo diciéndole, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está presto, hermano, está dispuesto a ayudarte, está ahí siempre para guiarte. Pero el problema es aquí, hermano, cuando perdamos comunicación con el Espíritu Santo. Porque cuando usted deja de escuchar al Espíritu Santo, hermano, empieza a volver a pensar en lo que era su vida pasada. Es por eso la importancia, hermano, de poder cultivar una amistad con el Espíritu Santo, que lo haga parte de su diario vivir, que, hermano, véalo como una persona más en su familia, véalo como su acompañante en el traslado de trabajo a su casa, véalo como su ayudador cuando tiene una dificultad, aún en lo secular, hermano, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Entonces, como le digo, lamentablemente hay religiones que no lo quieren aceptar, hermano, y mucho menos saber el toque del Espíritu Santo. Porque cuando te toca el Espíritu Santo, usted sabe que pasa lo que sucedió en ese lugar del aposento alto, ¿se acuerda? Que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Una promesa que Jesucristo les había dado a sus apóstoles, que les dijo, no se vayan, espérense hasta que sean derramado el Espíritu Santo sobre vosotros. Y luego, ¿cuál fue una de las manifestaciones, hermano, de que el Espíritu Santo estaba ahí? El hablar lenguas. Dice que todos los que lo escuchaban oír, todos escuchaban oír de diferentes lenguas. Y entonces yo por eso aquí entro en preguntar, ¿no? Entonces, ¿por qué las otras religiones no entienden esa parte, hermano? No, es que sucedió en tiempos de Cristo. No, hermano, es el mismo Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, el mismo Dios que caminó con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan, con Lucas, con Mateo. Es el mismo Dios, hermano. Hoy en día va a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, Iglesia de Cristo tiene que entender que el Espíritu Santo está activo y que Él está presto a que nosotros hablamos nuestros labios.
que el Espíritu Santo está deseoso que nosotros hagamos una comunión con Él, que nos hagamos amigos, hermanos. Por ahí hace tiempo yo leí un libro de Benny Hinn que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo, y a mí me llamaba mucho la atención, hermano, cómo él empezó a tratarlo como una persona, como un ser visible, que aunque no es visible, es un espíritu. Él lo empezó a tratar así, hermano, al dado grado, hermano, de que el Espíritu Santo se hizo un amigo de él. Y después pues empezó a caminar en una dimensión diferente, ¿va? Porque ya no vivía en su carne, ahora vivía en el Espíritu. Amén. Entonces, eso es parte de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice aquí también que la Trinidad de Dios es eterno, porque tenemos un Dios eterno. La Trinidad de Dios es eterna, sin principio, sin final. Libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 1 al 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y el salmista lo entendía, hermano, que nuestro Dios es un Dios eterno. No es un Dios, hermano, que salió ahora sí como lo que sucede hoy en día, ¿no? Que ahora a cualquiera le queremos llamar santo. Ay, es que fue bien bueno en la tierra. Pues perdónenme, amigos católicos que me siguen. El ser bueno no te va a llevar al reino de los cielos. Ya lo vimos la lección pasada. ¿Qué es lo que te va a llevar? El arrepentimiento y la conversión. Y nos caemos en esa confusión, ¿va? No, nuestro Dios sí es eterno. Nuestro Dios, desde antes de que se formase todo lo que nuestros ojos ven, Él ya existía, hermano. A Él nadie lo creó. Él que es el creador de todo. Amén. Génesis 21:3 dice: y plantó Abraham un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Quién decía? Abraham dijo que Dios es eterno. ¿Y qué es eterno, hermano? Siempre ha existido. Dice: la naturaleza de Dios es mejor ilustrada por un círculo. Este círculo no tiene un principio visible o un punto final, aunque existe. Hay cuenta que la naturaleza de Dios, hermano, la manera eterna de Él es como este círculo. No hay un principio, no hay un final. Así es nuestro Dios, es eterno, hermano. No tiene un principio, no tiene un final. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Pero también dice que nuestro Dios es un espíritu. Dice: Dios es un espíritu. Esto significa que no tiene carne ni sangre, por lo tanto invisible a los ojos naturales del hombre. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué dice, hermano? Que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿En qué, hermano? En espíritu y en verdad. Y volvemos, hermano, a lo que hemos estado aprendiendo. Como yo les dije de la primera lección, nosotros no somos seres tripartitos, somos seres tricótomos. Somos espíritus que se nos permite tener un alma y vivir dentro de un cuerpo. Cuando dice que es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad, quiere decir que es necesario que nuestra carne mengue para que nuestro espíritu le adore en espíritu y en verdad. O sea, que tengamos una comunión directa espíritu a espíritu. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes tú adorar a un Dios que es espíritu si tú vives en carne? Tienes que menguar para que tu espíritu viva y pueda tener una comunión con el espíritu. Es como, mi hermano, es como si usted quiere comunicarse con un chino. Pues no lo va a lograr, hermano, porque para empezar, su lenguaje es bien diferente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero que nada, estudiar su lengua
y luego aprender a hablarla. ¿Para qué? Para poder tener una comunicación con Él. Lo mismo sucede en nosotros, hermano. ¿Cómo queremos nosotros hablar con Dios, que es un espíritu, si no queremos vivir en el espíritu? Por eso es necesario, hermano, que nuestra carne sea vencida. Por eso que hay que ayunar, por eso que hay que orar, por eso que hay que buscar su presencia, por eso que hay que leer su palabra. ¿Para qué? Para que nuestra ideología, nuestras creencias, nuestra carne muera, hermano, y podamos vivificar nuestro espíritu. Y a través de que nuestro espíritu esté vivo, hermano, podamos tener ahora sí el idioma que tiene en el Espíritu Dios. Amén. Amén, hermano. Lo dice que nuestro Dios también es omnipresente. Esto significa que nuestro Dios está presente en todas partes. Eso es lo que significa omnipresente, que Él puede estar presente en todas partes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bueno, ¿qué es lo que hace el Señor, hermano? Contempla toda la tierra. O sea, Él nos ve, hermano. Él es omnipresente. Mi hermano, es la diferencia entre Satanás y Dios, hermano. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares. Él no puede estar en todas partes. Por eso utiliza a los demonios, hermano, para que atormenten a la gente. ¿Por qué? Porque Él no es omnipresente. Él no tiene ese nivel, hermano. Y Dios sí. Dios es omnipresente. Como puede estar moviéndose en ese momento en tu casa, puede estarse moviendo en la casa de otro hermano. Como se puede estar moviendo de una manera sobrenatural dentro de la iglesia, como puede estarse moviendo de una manera natural dentro de otra iglesia. Porque Él es omnipresente, hermano. A Él nadie lo detiene, hermano. Hermano, ¿cómo el mundo va a poder detener al que lo creó, hermano? ¿O cómo nosotros nos podremos esconder? ¿O cómo podremos huir del que Él conoce todo lo que Él creó, hermano? Porque Él es omnipresente. Él conoce todos los rincones. Además, hermano, conoce todos los rincones de tu casa. Y si conoce los rincones de tu casa, conoce los rincones de tu corazón. Él sabe en qué momento fallamos. Él sabe en qué momento estamos felices, estamos tristes. Él lo conoce, hermano, porque Él es omnipresente. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Fíjense, hermano, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Y el Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. El salmista sabía, hermano, que no había ningún lugar donde nos pudiéramos esconder, hermano, porque Él está ahí. Y hay muchos hermanos que dicen: no, yo, me voy a ir a esconder para que no vea que peco, allá donde nadie me vea. Pues siento decirte, hermano, que aunque te subas a la punta del cerro, ahí va a estar Dios observándote. Que aunque te escondas debajo de la cama, ahí va a estar Dios. Que aunque te encierres en el baño, hermano, ¿a dónde iremos, hermano? ¿A dónde huiremos? No hay lugar, hermano, ni debajo del agua, ni sobre el cielo, hermano, que nos podamos esconder. Amén. Dice también que Él es omnisciente. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa que Dios conoce todas las cosas. Salmos 139, 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que Él conoce todas las cosas. Él aún sabe, hermano, lo que nosotros vamos a decir. Él aún sabe, hermano, todo lo que traemos en nuestro interior. Todo lo que hay acá, hermano, que de repente traemos una revolución aquí, en esta parte, que se está peleando dentro de nosotros. Él sabe, hermano. Él lo conoce.
Él sabe porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él conoce todo. Por eso ¿se acuerdan una vez que yo les decía, hermano, en una predicación, que yo traía ahí un problema con una máquina, hermano? Fíjese, en lo secular, hermano, en lo secular. Yo tenía una bronca ahí con una máquina cuando estaba trabajando en Cementos Mexicanos y no podía repararla, hermano. Y eran las 2 de la mañana aproximadamente. Y yo ya desesperado le dije, Señor, ayúdame porque yo no sé qué, no le hallo. Hermano, Él lo sabe todo. Para no hacerlo larga, cuando acordé, Él me trajo así a memoria todo el funcionamiento del circuito que yo estaba viendo, circuito eléctrico que estaba viendo, y nomás hizo un movimiento y pum, jaló la máquina. ¿Y sabe qué me habla eso, hermano? Que Él sabe todo. Él lo sabe todo, hermano. Es el mejor músico, es el mejor plomero, el mejor electricista, es el mejor maestro, es el mejor psicólogo, es el mejor doctor, es el mejor abogado, hermano. Tiene maestrías en todo y doctorados en todo, hermano. No le ganamos. Ni Einstein, ni Pasteur, ni ninguno de esos, hermano, sabía tanto como Dios sabe. Porque Él lo sabe todo. ¿Y cómo no lo va a saber, hermano, si Él fue el que nos creó? Si Él fue el que un día agarró tierra y empezó a formar al ser humano. Y le empezó a formar todo, hermano. Dijo, y esta parte, esta vena es para esto, este gramo de grasa es para el otro, este vello en su ceja es para esto, esta pestaña es para aquello, este vello dentro de sus fosas nasales es para algo, este oído es para esto. ¿Usted cree, hermano, que no lo sepa todo? Lo sabe todo, hermano. Es todo, hermano. Todo lo sabe. Es por eso que no nos podemos esconder, hermano. Podemos fingir que todo está excelente. Podemos poner una cara de usar el mejor traje y aparentar que somos los mejores, hermano. Pero Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tu mente. Él sabe lo que hay en tu vida. Él lo sabe, hermano. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hebreos 4:13 dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que le decía al principio, hermano? Nosotros no juzgamos a nadie. Usted va a dar cuenta de sus actitudes, de su vida. ¿A quién? A mí no, hermano, ni a la pastora, hermano, ni al sacerdote, hermano. Al que le tiene que dar cuenta es a Cristo Jesús. Cuando estemos allá en su presencia, cuando lleguemos allá, Él va a sacar el libro y va a decir, tal fecha te convertiste, de tal fecha empecé yo a escribir todo lo que tú eras, todo lo que tú hiciste, todo lo que debiste haber hecho y lo que no hiciste. Y ahí es donde, hermano, nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Amén. Dice que también es omnipotente. ¿Qué quiere decir, hermano? Eso significa que Dios es todopoderoso. Génesis 17:1 dice, yo soy el Dios todopoderoso. Mateo 19:26 dice, pero para Dios todo es posible. Apocalipsis 19:6 dice, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder, hermano? De Dios, hermano. Se estás dando muy rápido. Él es el poderoso, hermano. Él es el único poderoso, hermano. No hay nadie, hermano. No hay nadie. Es mentira, hermano, que el brujo de Tacamaco, no sé cómo se diga, es más poderoso que Dios. Mentira del diablo. Eso es mentira. Nadie tiene más poder que Dios. Usted podrá ir y hacerle una amarre a quien usted quiera, pero si esa persona, hermano, se convierte al Señor, si esa persona se convierte al Señor, hermano, Dios la va a libertar así, porque Él tiene el poder y la autoridad, hermano.
¿Por qué le digo que tiene el poder y la autoridad, hermano? Porque él mismo, hermano, cuando el diablo creyó que había triunfado clavándolo en la cruz del madero, hermano, cuando el diablo pensó, hermano, que ya lo había vencido, no se imaginaba, hermano, que él iba a descender de esa cruz e iba a ir a lo más profundo del infierno e iba, hermano, a arrebatarle las llaves a la misma muerte. Entonces tiene poder. Venció a la muerte, hermano, porque al tercer día resucitó. Ese es el Dios al que nosotros servimos, hermano. Y nos tenemos que dar cuenta, hermano, del poder. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros, un dolor de cabeza, hermano, puede más. ¿Por qué? Porque no le damos el poder y la autoridad a Dios que Él haga la obra. Cuando Él puede, hermano, hasta lo más mínimo, hermano. Amén. Dice que también es un Dios sin cambios. Dios no cambia su persona, su naturaleza, su propósito o planes. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Él no cambia, hermano. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Quién es Jesucristo, hermano? El Hijo de Dios. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo de ayer, hermano. Él no cambia. Puede cambiar el mundo, hermano. Puede cambiar nuestros pensamientos. Podemos cambiar nosotros. Pero Dios no cambia, hermano. Y por como Él no cambia, hermano, lo que Él prometió va a suceder. Porque Él no cambia, hermano. No es como nosotros que a veces tenemos un pensamiento y estamos bien motivados. Y a la primera, hermano, ¡pum!, se acabó, se apagó la vela y ya cambiamos de no, es que ese no era lo que yo creía. Mejor vamos a cambiar de estrategia. No, hermano, Dios no es así. Si Él dijo, hermano, que tú y tu casa servirán a Jehová, Él lo hará, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. O sea que siempre va a ser el mismo. Dice que también Él es santo. Dios es sin pecado, absolutamente puro. Levítico 19:12 dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Quién es santo, hermano? Dios. No hay otro como Él, hermano. Él es justo. Dios es justo. Dios es justo e imparcial en juicio. Deuteronomio 32:4 dice: es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Él es justo y recto. ¿Quién es, hermano? Él es justo, hermano. Él es justo. Pues, y aquí hay un gran conflicto, hermano. Referente a que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, hermano, dice que nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Perfecto. Eso es bueno, hermano, pero si nosotros, hermano, hicimos algo indebido, hermano, como Él es un Dios justo, hermano, nosotros vamos a recibir nuestra recompensa. Vamos a recibirlo, hermano. Porque como Él es un Dios justo, hermano, Él tiene que valorarte conforme a lo que tú hiciste. Esto no quiere decir que te va a dejar solo, hermano, no. Él te va a ayudar. Él te va a enseñar. Él te va a llevar más allá, hermano. Pero como Él es justo y Él es recto, hermano, Él va a tener que hacer, hermano, que lo que tú hiciste o lo que tú cometiste, hermano, puedas, hermano, o más bien pagues lo que hiciste, ¿va? Porque Él es justo, hermano. Es por eso que cuando llegas a Cristo Jesús, hermano, y si tú mataste, hermano, y la ley te anda buscando, no quiere decir, hermano, que porque te hiciste cristiano no vas a pagar lo que hiciste.
vas a tener que pagar. Pero la diferencia es, hermano, que Cristo va a estar contigo y que a lo mejor una sentencia de 100 años te la va a reducir a 50. Pero lo que tú hiciste, pues tienes que pagarlo, hermano. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios recto. Así es Él, hermano, es su esencia. Eso es su esencia, hermano. ¿Sí? Dice que también Él es un Dios fiel. Dios mantiene sus promesas y es absolutamente digno de confianza. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es lo que le digo, hermano. Él va a permanecer fiel, hermano. Él va a permanecer fiel porque no puede negarse. Él no puede negarse a sí mismo, hermano. Él va a permanecer fiel. Si usted tiene una promesa de parte de Dios, hermano, solamente espere en el tiempo de Dios. Él la va a cumplir. Si sus oraciones, hermano, han sido por años, tal vez, por un hijo adicto, por un esposo alcohólico, y el Señor le dijo que lo va a sacar de esa situación, no se desespere. Dios lo va a hacer. Nada más que el problema de nosotros, hermano, que queremos que lo haga de la noche a la mañana. Aquí lo que estamos viendo dice que no es un microondas, hermano, que usted mete la sopa precalentar y sale ya lista, ¿no? Así no trabaja Dios, hermano. Él tiene que procesarnos, Él tiene que limpiarnos, Él tiene que convencernos. Ya lo veíamos la semana pasada, hermano, la conversión. Tiene que convencernos que va a cumplir su palabra, sí, porque Él es fiel. Usted y yo podemos fallar, hermano. Usted y yo podemos fallarle, pero Él nunca le va a fallar a usted. Él nunca, hermano, le va a fallar. Y si Él, hermano, le dio una promesa, y si Él habló algo, hermano, a su vida, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. En su tiempo, hermano. Porque su tiempo no es igual que a nuestro tiempo. Nosotros tenemos un sistema de 24 horas, 365 días del año. Dios no, hermano. El tiempo de Dios es diferente. El tiempo de Dios es perfecto. Es por eso, hermano, que cuando alcanzamos a alinearnos en el Cairo de Dios y que nuestro espíritu se alinee en el tiempo de Dios, hermano, empezamos a ver las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque llegó el tiempo de Dios sobre tu vida. Pero cuidado aquí, hermano, cuando queremos adelantarnos y no era tu tiempo. Porque si usted se adelanta, hermano, y el tiempo de Dios no era el que usted creía que era, va a tener muchas cosas, hermano, que lo van a afligir. Es por eso que es necesario, hermano, esperar el tiempo de Dios, que se alinee su vida con el tiempo de Dios, para que las bendiciones lleguen en el tiempo de Dios, hermano. No queramos apresurar, hermano, las cosas de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. No es como nuestro ser humano. Él es fiel. Y si Él habló y prometió algo, hermano, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Lo va a cumplir. En su tiempo, pero lo va a cumplir. Amén. Amén, hermanos. Dice que Él es benevolente. Dios es bueno, amable y desea tu bien. Eso es benevolente. Salmos 145:9. Salmos 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Él también es misericordioso. Dios muestra misericordia a la humanidad pecadora. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Fíjese, hermano, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y a millares. Tardo para la ira, hermano. No quiere decir que no sea ira contra nosotros, Dice que es tarda para poderse irar. Pero dice que también es grande su misericordia
en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, no nomás a nosotros, hermano, a millares. También es un Dios de gracia. Dios muestra bondad inmerecida al hombre pecador. Éxodo 22:27 dice: porque soy misericordioso. Salmos 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Otra vez, hermano, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Es porque luego a veces, hermano, hay cada predicador, hermano, que dice: no, es que como quiera el Señor nunca se va a enojar contigo. Síguele buscando. Y síguele buscándole para que veas. Y cuidado cuando Dios se ira con alguien. El pueblo de Sodoma y Gomorra, hermano. O sea, ¿alguien recuerda esa historia? ¿Por qué Dios decidió destruirla? Porque se airó. Es más, hermano, deseó nunca haber hecho al hombre. Lea su Biblia y dice que él deseó, entró tanto coraje, tanta ira en su interior, hermano, que deseó nunca haberlo formado. ¿Y qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Lo destruyó. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Sodoma y Gomorra no querían dejar el pecado, hermano. Habían caído en qué? En lascivia, libertinaje y en muchos pecados sexuales, hermano, que hoy en día se están viendo. ¿Por qué? Porque dice que se daban hombres con hombres, mujeres con mujeres, padres con hijos, hijos con padres. Y yo le hago una pregunta, hermano, ¿no es lo que estamos viendo el día de hoy? ¿No es lo que se ve a lo que le queremos llamar ideología? Ay, qué bonito nos la vino a pintar el diablo, ¿verdad? Es ideología de género, mentira del diablo. Ahora, yo no tengo nada contra los homosexuales ni contra las lesbianas, ni los juzgo, hermano. Pero sí tengo contra, hermano, contra el demonio que se ha querido apoderar, trayendo una ideología de género. Cuando eso, hermano, es abominación a Jehová. Pero hoy no le quieren pintar bien bonita. No, es que esos son deseos, así nacieron. No, hermano, nosotros no estamos para sobarle el lomo a nadie. A nadie. La palabra tiene que ser predicada como es. Apocalipsis dice, hermano, que hay de aquel que le agregue o que le quite la palabra de Dios. Y si las iglesias están omitiendo, hermano, lo que dice acerca del homosexualismo, del lesbianismo, del adulterio y de todos esos pecados, hermano, lo está escondiendo para que los miembros de la iglesia no se vayan. ¿Sabe qué, hermano? Salga de esa iglesia. Salga de esa iglesia. Porque no podemos solapar el pecado, hermano. Pero lo vuelvo a repetir, no estamos juzgando al que comete esos pecados, hermano. Todo lo contrario, queremos que vengan a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Pero sí tenemos que ser directos y sinceros, lo que la palabra de Dios dice. Amén. Porque llega un momento, hermano, que Dios se aira. Hermano, que no queramos ser destruidos como fue destruido el pueblo de Sodoma y Gomorra. Amén. Dice que también Dios es amor, pues ya muchos lo sabemos ¿no? Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es amor. Tardo en la ira, pero es amor. Se oye contradictorio, ¿va? Así es la palabra. Dice que también Dios es sabio. Proverbios 3:19 dice: Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. Es lo que le decía, hermano. Jehová fundó la tierra con sabiduría. Él sabe, hermano, perfectamente. Él es súper sabio. No se le pasó nada, hermano, nada. Cada parte que usted tiene dentro de su cuerpo, hermano, abajo de la caja torácica, todo lo que hay, hermano, todo lo que hay aquí adentro tiene un porqué y un para algo.
El pulmón tiene un porqué y un para algo. El riñón, el intestino grueso, el intestino delgado, el páncreas, la vesícula, cada parte, hermano, que usted tiene aquí dentro de su interior, es un diseño de Dios. Es la mejor máquina, hermano, que puede existir. El cuerpo humano. Las venas, hermano, que corren por su cuerpo, son para algo. La grasa, hermano, que está debajo de su piel, que cubre los tendones, que cubre los glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo esto, hermano, las células tienen un porqué. Eso es, hermano, el Dios que nosotros tenemos, un Dios sabio, inteligente. No es un Dios que está en un lugar nomás así, con las manos extendidas, que no puede hablar, que no puede oír, que no puede hacer nada. Nuestro Dios sí puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque Él es sabio, Él fue el que hizo todo, hermano. Amén. Dice que también es un Dios infinito. Dios no es sujeto a limitaciones naturales ni humanas. No está sujeto a las limitaciones del espacio. Primera de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y eso, hermano, ahí se preguntaba, ¿será verdad que Dios puede en la tierra? Hermano, caminó en forma de hombre. ¿Por qué? Pues ya vimos que es omnisciente, omnipresente, hermano. Y tiene el poder y la facultad. Porque no está sujeto, hermano. No está sujeto a limitaciones. Nadie lo limita. Dice que tampoco está sujeto a limitaciones del tiempo. Éxodo 15:18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Él no tiene tiempo. No es como nosotros, que a las 9:15 le tengo que parar. Yo tengo un tiempo. Él no, hermano. Él no está sujeto a limitaciones. Si Él quiere, hermano, nos podemos aventar toda la noche hablando. Si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene tiempo, no tiene limitación del tiempo. Usted y yo tenemos limitaciones de tiempo, porque a lo mejor terminando aquí tiene que preparar las de harina para el viejón mañana. Me invita. O a lo mejor tiene que preparar su uniforme para el trabajo mañana. O a lo mejor tiene que aunque no creo, hermano, porque mañana es Viernes Santo y no creo que vaya a salir. Así que la vamos a dar toda la noche. No se crea, no se crea. No, de hecho ya creo que son las 9:07. Fíjese bien rápido. Y no le avanzamos ni la mitad. Pero así es, hermano. Dios, nada lo limita, hermano. Ni el tiempo, ni la distancia. Nada, hermano. Es un Dios creador, hermano. Es un Dios que no se limita, no tiene limitaciones. Y nadie lo puede limitar. Es por eso, hermano, que cuando Él hacía los milagros, hermano, nada lo limitaba a poder levantar al muerto, a poder sanar al que estaba paralítico. Nada lo limitaba, hermano, a poder detener un flujo de sangre que tenía 38 años. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, hermano, que nada lo limita. Tiene el poder, hermano, y la autoridad para deshacer y hacer. Somos su creación. Amén. Bueno, vamos a ver lo de Dios como Padre, o Dios el Padre. Dice: Dios el Padre es el comandante de las fuerzas espirituales del bien que se oponen a las fuerzas espirituales del mal. Esta es su función especial en el reino de la guerra espiritual. Tú te preguntarás, ¿dónde está Dios? Dice: aprendiste que Dios es omnipresente, que significa que está en todas partes del universo. El trono de Dios está en un lugar llamado cielo, pero Él es omnipresente. Isaías 66:1 dice: Jehová ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, ¿dónde está Dios, hermano? En todas partes. Pero sobre todo, hermano, Dios tiene que estar en tu corazón, en tu vida, en tu diario caminar. Dice, a Dios tiene diferentes nombres, o no, los nombres de Dios. Dice, la Biblia nos da
otros nombres para Dios que te revelan su ministerio mientras estás comprometido en este gran conflicto espiritual. Los nombres de Dios incluyen Jehová, que significa Señor. La Biblia combina esta palabra con otros nombres de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es conocido Dios, hermano? Principalmente era conocido como Jehová. Bueno, ese es para nuestra traducción al español o al latino, Jehová. Pero realmente era Yahvé o Yahweh, que esa es la traducción original. Pero a eso se le unificaban diferentes, pues ahora sí que palabras, hermano, que le combinaban con lo que él era o con lo que él hacía. Uno de los ejemplos es Jehová Rafa. Yo sé que usted ha escuchado esa palabra. A lo mejor cuando hemos orado por alguien declaramos Jehová Rafa. Pero ¿qué significa Jehová Rafa, hermano? Dice que el Señor que sana, o sea, el Señor que sana. Jehová sana, Jehová Rafa, Jehová, el Señor que sana. Esa es una de sus manifestaciones, hermano, como Dios, como Jehová Rafa. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el que nos puede sanar. Él es el único que nos puede sanar. Cuando la ciencia, hermano, cuando los médicos, cuando todo dice lo contrario, hermano, que no hay solución, el único que puede hacer eso, hermano, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Rafa. Él sí puede, hermano. No importa lo que haya dicho la ciencia, no importa el tiempo de vida que te hayan dado. Si Jehová dijo que ibas a ser sano, vas a ser sano, porque Él es Jehová Rafa. Amén. También otro de los nombres es Jehová Nisi. Jehová Nisi. ¿Y qué significa? El Señor, nuestra bandera. Le voy a dar las citas, hermano. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero le voy a dar las citas para que usted la apunte y lo lea. Entonces, Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Está en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 8 al 15. Amén. Lo dice Jehová Shalom. Muchos usamos esa palabra, ¿va? Shalom. ¿Qué quiere decir Shalom? Nuestra paz. Dice, el Señor es nuestra paz. Amén. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 24. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 24. Amén. Otra de las manifestaciones es Jehová Raá. Jehová Raá. ¿Qué quiere decir esto? El Señor es mi pastor. Salmos, capítulo 23, versículo 1. Jehová Raá. Amén. Salmos, capítulo 23, versículo 1. Y luego que dice Jehová Tiskenu. Ay, es que no mastico bien el árabe. Jehová Tiskenu. ¿Qué quiere decir? El Señor, nuestra justicia. Jeremías, capítulo 23, versículo 6. Amén. Otra de los nombres es Jehová Jireh. Ese me gusta mucho a mi hermano. Ese es el que más me gusta de sus. O será porque en este tiempo, en este último año y medio, hermano, yo lo he experimentado como Jehová Jireh. La verdad que a mi vida se ha manifestado en el último tiempo como Jehová Jireh. ¿Por qué, hermano? Porque dice que es el Señor que provee. Entonces Jehová Jireh significa el Señor que provee. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Él se encarga de proveer de todo lo necesario. Es el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. El otro es Jehová Shama. Esta palabra Shama la utilizábamos mucho en una iglesia. Pero ¿sabe qué queríamos decir? El Señor está ahí. Que era por decirlo así, la presencia de Dios que estaba en un lugar. Jehová Shama. El Señor está ahí. Libro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Amén. Otro de los nombres de Dios es Elohim. Elohim o Elohim, que significa Dios, y es usado en donde quiera que esté presente el poder creador de Dios. Entonces,
¿Cómo se manifestó en el libro de Génesis Dios, hermano? Como el Elohim. ¿Por qué? Porque era el poder del creador de Dios. Porque Él crea. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de que Dios, oramos por alguien para que le cree nuevamente un páncreas nuevo, estamos hablando de Elohim, que es un Dios creador. También lo conocemos como Padre, pues es nuestro Padre, ¿va? Hechos capítulo 17, versículo 28. Como Adonai o Adonai, que significa Señor o Amo. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo, versículo 23 y 17, o Isaías 10, 16 y 33. O simplemente como Él, porque así se presentó varias veces, ¿va? Como Él. Dice que es frecuentemente usado en combinación con palabras para Dios. El Shaddai, que es el Señor que es suficiente para las necesidades de su pueblo. La traducción original, bueno, después la vemos, la del Shaddai. El Señor que es suficiente para las necesidades de su pueblo. Hablando en el libro de Éxodo capítulo 6, 13, hermano. Él se presentó como el Shaddai, que es el que es suficiente para las necesidades de su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que usted no necesita otros dioses. Dios es suficiente. Él es suficiente para todos. La otra es el Olam o Elohim, que es el Dios eterno. Génesis 21:33. El Olam, así se escribe, E-L-O-L-A-M, el Olam, el Dios eterno. Y el otro es el Elion o Elion, el Dios más alto, el más alto Dios que es exaltado por encima de los llamados dioses. Entonces el Elion es ahora sí que el Dios de dioses, hermano, así de sencillo. ¿Por qué? Porque hoy en día ya hay muchos dioses que hemos inventado, ¿verdad? Que el Dios del agua, que el Dios del trueno, que el Dios de no sé quién, que el Dios de no sé qué tantos dioses. Pero el único Dios justo y verdadero, hermano, y el único verdadero Dios es el Elion. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de todos los dioses. Que Él es el único Dios, hermano. Amén. No 9:17, hermano. Le voy a dar otros minutitos, por favor. Espéreme ahí. Aguánteme tantito. Nomás quiero llegar aquí a terminar lo que es el Padre. Amén. Dice que también el Dios Padre es conocido como Yahweh o Yahweh. En el idioma hebreo, que es en el Antiguo Testamento, se escribió la palabra Yahweh o Yahweh. Significa Dios. Esta palabra es combinada con otras palabras para revelar más sobre el carácter de Dios. Dios es llamado, y ya veíamos que es Yahweh, Yahweh Jireh, Jehová Jireh, Yahweh Nisi, ya los hemos visto cada uno de esos. Yahweh Salom, y luego aquí, este es el que más me interesa, hermano. Yahweh Sebaot. ¿Y qué significa Yahweh Sabaoth? El Señor de los ejércitos. Ese es el punto clave de todos los. Yahweh Sabaoth. ¿Qué quiere decir? El Señor de todos los ejércitos. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Ese sí lo vamos a leer, hermano. Primera de Samuel 1:3. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. ¿Cómo era conocido, hermano? Como Sabaoth, que el Señor de los ejércitos. Recuerde que Sabaoth es el de la traducción del hebreo al griego y del griego
al latín. Amén. Y la otra es Yahweh Makadashem, que significa el Señor tu santificador. Éxodo 31:13. Yahweh Tiskenu, el Señor nuestra justicia. Yahweh Tiskenu, el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6. Yahweh Shama, el Señor está ahí. Yahweh Elohim Israel, el Señor de Dios, el Señor Dios de Israel. Y el otro es Kadosh Israel. Kadosh quiere decir santo. ¿Qué quiere decir entonces? Kadosh Israel, el santo de Israel. Isaías 1:4. Amén. Dice el Señor de los ejércitos. En el registro bíblico, estos diferentes nombres de Dios fueron usados para solicitarle a Dios que se mueva de una manera específica a favor de su pueblo. Por ejemplo, el nombre de Jehová Rafa significa el Señor que sana, y fue usado cuando se buscaba sanidad. Amén. Por eso también es bueno, hermano, que usted conozca un poquito de los significados de los nombres de Dios, para cuando usted ore por una persona, ahora sí que lo pronuncie, hermano, porque es como una oración donde incluye específicamente lo que está buscando. Jehová Rafa, Jehová sanidad. Específicamente sanidad. Porque tenemos que ser específicos, hermano. Aunque Dios nos conoce y Él está en todas partes, omnisciente y presente, y Él sabe todo, hermano, Él necesita que tú lo declares con tu boca, que tú lo hables. Entonces, si yo digo Jehová Rafa, Él sabe que lo que quieres es específicamente sanidad. Amén. Dice el nombre específico de Dios que será usado en la guerra espiritual es, ya les había dicho, Yahweh Sebaot, el cual es traducido como el Señor de los ejércitos. En la versión de la Biblia del Rey Jacob, cuando clamas ese nombre en la guerra, la batalla es del Señor y todos los ejércitos del cielo vienen en tu ayuda. Amén. ¿Te acuerdas que les dije que nuestro... Ahí también en el encabezado de la lección de la transmisión les puse lección 3, el nombre de la lección, y luego le puse abajo Jehová o Yahweh Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué, hermano? Porque dice aquí que cuando tú clamas ese nombre en la guerra, la batalla es del Señor y todos los ejércitos del cielo vienen en tu ayuda. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todos los ángeles que están a disposición de Dios como ángeles guerreros, específicamente ángeles guerreros, hermano, porque vamos a ver en las siguientes lecciones, cuando hablamos de los ángeles, hay diferentes ángeles. Hay ángeles querubines, hay ángeles guerreros, hay ángeles ministradores. Entonces, cuando nosotros clamamos el nombre de Jehová Sabaoth, quiere decir que estamos clamando el nombre de Jehová los ejércitos. Por consiguiente o por consecuencia, Dios escuchará tu voz, específicamente lo que tú estás haciendo. ¿Y qué es lo que va a suceder, hermano? Que Él va a mandar todos los ejércitos del cielo, que quiere decir que va a venir el ángel Miguel adelante, porque Él es el ángel guerrero, y con todo ese ejército, hermano, va a defender tu vida, a defenderte a ti del problema espiritual o de la guerra espiritual que tú estás librando. Amén. Entonces, hasta aquí, hermano, creo que hemos llevado. Primero vimos que teníamos que entender que Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahorita ya vimos quién es Dios Padre. Amén. Y hasta aquí va a llegar esta lección, hermano. Y ya la próxima lección, que será el próximo jueves, vamos a ver quién es Dios el Hijo, Jesucristo, y luego Dios Espíritu Santo. Amén. Este tema, hermano, en sí es algo largo, es algo intenso, pero la verdad es que está muy bien como para esta lección, hermano. Entonces yo le invito, hermano, que siga al pendiente de las lecciones. La próxima semana seguiremos con este tema, el comandante en jefe, Jehová de los ejércitos. Entonces, para los que tienen la lección, hermano, denles una estudiada, vean todos los nombres de Jehová, cómo se manifestaba, hermano. Cuando usted tiene alguna necesidad, hermano, ¿a quién va a clamar? Si tiene una necesidad de provisión, ¿con qué nombre puede identificarse, hermano? Jehová Iré. ¿Por qué? Porque Jehová proveerá. Cuando usted tiene una necesidad de paz, hermano, ¿quién es? Jehová Shalom.
Jehová de la paz, hermano. Cuando usted sabe que el Señor está en lugar, por decir los domingos que usted siente la presencia de Dios, usted puede decir, puede exclamar, Jehová Shama, Jehová está allí. Entonces, usted va a ir conociendo para que usted le dé una leída, una releída a esta lección, los que tienen ahí en su manual en su casa. Y la próxima semana, hermano, vamos a ver Dios el Hijo, Jesucristo. Es el mismo tema de la lección 3, pero ahora vamos a ver cómo es la manifestación de Dios Hijo, que es Jesucristo. Amén. Entonces, pues muchas gracias, hermano, por habernos seguido hasta aquí. Vamos a concluir esta lección, pero no sin antes, hermano, vamos a orar para poder terminar con esta lección. Y yo le pido, hermano, que esté orando mucho. Estoy orando mucho por la iglesia, estoy orando mucho por los pastores, estoy orando mucho, hermano, por los jóvenes, por los adolescentes. Estoy orando mucho, hermano, por cada necesidad, hermano, por cada necesidad que hay dentro de la iglesia. Y en el amor de Cristo yo le pido que esté orando mucho por mi persona, hermano, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por cada uno de mis 5 hijos. Y espero verlos la próxima semana. Me da mucha alegría poder ver aquí que se unen a la transmisión. Y espero, hermano, también que cada lección sea para edificación de su vida, para la edificación de su ministerio. Y sabemos que Dios, Él tendrá todo bajo control, hermano. Él tiene todo en sus manos. Ya vimos que es omnipresente, omnisciente. Él tiene el control de todo, hermano. Solamente nos basta a nosotros creer que Él tiene todavía el poder, la autoridad para transformar las vidas, para transformar los corazones. Amén. Entonces oramos para despedirnos, ¿sí? Señor y Padre nuestro, esta noche te damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder compartir este tema. Señor, que aunque no lo concluimos, esperamos, Padre, con ansias que llegue el próximo jueves, Señor, para poder ver la siguiente parte, Señor, donde hablaremos de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por la revelación de tu palabra que nos has traído esta noche. Señor, gracias porque abres nuestro entendimiento, abres nuestra mente, Padre, para poder ir aprendiendo más de ti. Señor, muchas gracias, Padre, por las personas que se unieron esta noche a esta transmisión, por aquellos que están dentro de nuestra iglesia, Padre, y por aquellos que nos siguen también en las redes, que son de otras ciudades, de otras iglesias, Padre. Bendícelos, Padre, bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, esta noche, a través de tu Espíritu Santo, Padre, ayudándonos a avanzar en esto que es tu caminar, Padre, esta puerta estrecha, Padre, que nos lleva al camino al cielo, que eres tú, Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Gracias te damos en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Cuídense mucho. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, 10:30 de la mañana. Cene rico, descanse. Y ya sabes, si hace de harina, invítame. No sea malo. Dios les bendiga.